Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. ¿Cómo andas, Andrea Camarano? Muy buenos días, Diego. Buenos días para Fede y para todos y todas del otro lado. Un gusto estar nuevamente en este espacio de género y derechos humanos que tenemos junto a Jimena García para hablar sobre un tema muy importante. En este caso, nos venimos a Ciudades para volver a charlar sobre eutanasia y los aportes de la sociedad civil a esta discusión y a este tema tan relevante, con todo lo que ha pasado también este año. Junto a Florencia Salgueiro hemos conversado el año pasado y ahora, pasado algunos meses, tenemos muchas cosas para seguir debatiendo sobre este proyecto de derechos humanos y por eso es que lo traemos a Regenerades. Muy buenos días, Florencia Salgueiro, de Empatía Uruguay. Buenos días, Andrea, buenos días, Diego, y bueno, muchas gracias por la invitación y por este espacio en la radio para contar un poco en qué está todo esto. Bueno, para quienes no saben, Empatía Uruguay es un grupo de ciudadanos y ciudadanas de a pie, militantes políticos de diferentes partidos políticos y sectores, miembros de organizaciones civiles, profesionales y dirigentes de diferentes ideologías y creencias, unidos y unidas por un mismo y único objetivo: conseguir el mayor apoyo posible para lograr la aprobación del proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido, que realmente tenemos algunas novedades para compartir con Florencia. Y esta charla también a Regenerades la motivó la comparecencia en la Comisión de Salud, que recibió nuevas delegaciones recientemente para que se expidan respecto a la ley de eutanasia y suicidio asistido. Empatía participó de esta comparecencia a la Comisión de Salud, así que, Florencia, contanos un poco cómo estuvo esa reunión primero y también los avances con respecto al proyecto de ley, porque quizás para quienes no saben, esos dos proyectos que hubo en su momento de Ope Pasquet, del Frente Amplio, bueno, hubo algunas modificaciones que nos gustaría que compartieras con nosotros y nosotras. Bueno, estuvimos en la comisión en realidad también por segunda vez porque habíamos estado por Zoom el año anterior, pero sí, bueno, es distinto estar ahí en presencia de nuestros representantes. Yo creo que algo bueno de esta ley es que se recibieron muchísimas delegaciones y algunas en 2 ocasiones incluso. Y eso habla de, bueno, la calidad y el cuidado que están teniendo en ese debate de escuchar todas las voces y escucharnos a nosotros también. Y eso estuvo, la verdad, fue una oportunidad. Nosotros lo que llevamos fue, bueno, de estas discusiones que se están teniendo, cuáles, como están basadas en evidencia, qué podemos aportar acerca de puntos que en realidad deberían quedar fuera de la discusión o que no son tan así como a veces se dicen, algunos claro, miedos que hay al respecto. Y la comisión nos recibió bastante bien. Hay como una cuestión de, bueno, hasta dónde nos escucharon realmente, pero por lo menos nos recibieron, quedó el acta taquigráfica que estuvimos ahí y pudimos llevar estos puntos que creíamos que era importante desde ámbitos no partidarios también colaborar a esta discusión, porque es un tema que tiene mucha arraigo en la opinión pública y eso no sé si se está reflejando lo suficiente en el trámite parlamentario. Teníamos 2 proyectos, el que presentó Ope Pasquet en marzo de 2020 y el que presentó el Frente Amplio en diciembre de 2021. Y por suerte, yo creo que demostrando también la madurez de nuestro sistema político, esos 2 proyectos están en trabajo de ser unificados. Ope Pasquet, la bancada de diputados del Partido Colorado, y el Frente Amplio, específicamente Luis Galo, que es el que estuvo un poco comandando esta negociación, están por presentar un proyecto unificado que retoma aspectos de ambos proyectos de ley, porque en realidad tenían un espíritu bastante similar, si bien había algunas diferencias, ambos compartían la noción principal de que esto tiene que ser una ley. Y este proyecto va a estar siendo presentado, este proyecto unificado del Frente Amplio con el Partido Colorado, va a estar siendo presentado, yo creo que la semana que viene o en un par de semanas. Está muy cerca de ver trámite parlamentario. Esto, una vez que pase por ahí, tiene que ser aprobado en la Comisión de Salud, que ya están los votos, y luego pasaría a diputados, pero recién se va a tratar en diputados cuando termine la rendición de cuentas. Eso quiere decir finales de agosto o principios de septiembre. Pero ese es como el camino que está siguiendo ese proyecto. Bien, pero es bien importante esto, ¿no? De la madurez del sistema político para poder
unificar estos dos proyectos que tienen una sola visión, que es garantizar el derecho humano a decidir, a tener esa posibilidad de decidir el fin de la vida. Un poco también conocer la visión de empatía de las organizaciones, de la sociedad civil con respecto también a estos proyectos de ley, que bueno, que ahora va a ser uno solo, como mencionabas, pero para que la gente comprenda el por qué es un derecho humano cuando hablamos de eutanasia y ese derecho a decidir. En realidad ahí, Empatía Uruguay, trabajamos mucho con otra organización de la sociedad civil que se llama Muerte Asistida Digna en Uruguay, con distintas perspectivas. También hay otras organizaciones que aportan desde otro lugar y por eso también fue que organizamos el evento el jueves pasado en la Sala Acuña de Figueroa del anexo del Palacio Legislativo. En sí, la visión principal es... así como uno tiene derecho a decidir sobre su vida, que también pueda tener derecho en circunstancias excepcionales y que tienen que estar bien delimitadas por la ley, a pedir ayuda para morir de una manera digna. Esto quiere decir que ante una enfermedad que es irreversible, que es incurable, que te está haciendo sufrir un montón, si vos como individuo estimás que esa vida ya es demasiado insoportable y esos sufrimientos no se pueden tratar de una manera adecuada, puedas decidir, bueno, voy a pedir ayuda para morir de una manera que sea sin dolor, que no sea violenta, sin como dejarle a mi familia, pero uno podría decir, bueno, ¿y por qué no te suicidas? Bueno, porque justamente claro, tal vez uno quiere tener las garantías de que va a morir sin dolor, sin violencia y sin dejar como una situación incómoda para la familia. Y entonces, bueno, si pensamos que las personas tienen derecho a decidir también sobre su propia muerte y que no hay una sola manera de morir, sino que eso puede variar según las experiencias personales de las personas, sus valores, sus ideologías, lo que sea. Entonces tenemos que pensar cuál es la mejor manera para que haya garantías para todas las partes, ¿sí? Para que realmente esa voluntad individual se refleje, para que los médicos tengan sus garantías, para que haya un acceso universal en todo el territorio nacional y para que únicamente se den los casos que la ley determina. Entonces ahí hay un poco de lo que se está discutiendo acerca de cuál es el procedimiento, cuál es el ámbito de aplicación. Pero en el fondo de todo esto está considerar que el individuo realmente sabe lo que quiere. Bien. Y que puede haber algunas vidas que para el individuo, que es el único juez de su experiencia, sean insoportables. Entonces, priorizar la cantidad de vida sobre la calidad de la vida es hacerle un daño a ese individuo que está pidiendo exactamente lo contrario. A mí me gusta mucho una frase que dijo un filósofo español, que la voy a parafrasear porque no me la sé de memoria, que es: confundir eutanasia con homicidio es como confundir amor con violación o robo con regalo. ¿Por qué? Porque en el centro de todo esto está esa voluntad de la persona. Así como si vos me robás algo es distinto a si yo te lo regalo, es distinto decir, bueno, entonces vas a salir a matar gente, que es algo como que a veces aparece en ese debate, a decir, sí, es la persona la que con su voluntad, con su consentimiento, con su solicitud, siendo un adulto, teniendo la capacidad psíquica para hacer eso, está diciendo, bueno, esto ya no da para más y tenemos que, en lugar de hacer como que eso no sucede, o ignorarlo directamente o decirle estás equivocado, respetarlo y acompañarlo también en esos momentos, incluso si es algo que capaz que yo no haría o capaz que no es lo que yo deseo para mí, respetando que esa persona sí lo quiere y que es una persona que tiene el raciocinio para decidir sobre eso. Entonces, bueno, cortar un poco con la hipocresía de que solo hay un tipo de muerte y que hoy en día está todo bien, porque no lo está. Exactamente, ser empático justamente como bien se llama el grupo, pero es por ahí también, en tener en cuenta la voluntad y lo que la otra persona está decidiendo y no anteponer lo que yo pienso y mi juicio. Exactamente. También, bueno, con respecto al proyecto, y ya vamos a entrar en la charla del jueves, que es bien interesante conocer un poquito más sobre esas visiones de la sociedad civil, uno de los cambios ya confirmados es la derogación del artículo 46 del Código de Ética Médica, que plantea la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente. Es contraria a la ética de la profesión. ¿Cómo lo ven desde Empatía? ¿Es necesaria esta derogación? Bueno, en sí, desde Empatía, nosotros no hemos como ido artículo por artículo, porque en sí nuestro rol en esto ha sido más de difusión, de colaborar al debate, a que el debate sea con evidencia y demás. Pero sí, esta derogación, por lo que hemos visto, entre otras cosas, de otras delegaciones, claro, de la Facultad de Derecho, que fue explicar qué tenía que ver todo esto, es, en sí, el Código de Ética Médica está reflejado en una ley.
y una ley posterior deroga una ley anterior. Entonces cualquier ley que dijese, bueno, la eutanasia está permitida en estas circunstancias, ya estaba derogando ese artículo 46 que decía que no está permitida y que es una falta. Que es contraria a la ética médica y por lo tanto un médico puede verse sancionado por participar de estos procedimientos. La cuestión es siempre que los que legislan y los que deciden sobre qué cosas son delitos y qué cosas no, son los legisladores, que son los que fueron elegidos por el cuerpo electoral, que somos todos y todas los uruguayos. Entonces, en sí, está en manos de los legisladores decidir sobre esto y no en manos de una colectividad que, si bien obviamente es protagonista y fue escuchada y fue recibida y tiene bastante para decir sobre esto, esos intereses particulares no pueden estar en el medio de lo que los legisladores estiman que es un derecho para la población y que así lo muestra también que la población lo quiere, ¿sí? De hecho, igual, en esta encuesta que hizo equipos consultores por encargo del Sindicato Médico del Uruguay, pero no únicamente entre médicos afiliados del sindicato, se mostró que el 82% de los médicos está a favor de la legalización de la eutanasia en Uruguay. Entonces, también, si esto pasase por las instancias internas del colegio médico, que evidentemente va a pasar tarde o temprano, Sí. Ese 82% es un número muy grande. No es como que estamos yendo en contra de los médicos, porque son los mismos médicos que respondieron a esta encuesta y dijeron que en un 82%, 4 de cada 5 piensan que esto tiene que ser una ley. Entonces, es una cuestión más procedimental que realmente de fondo. Sin duda que es una cifra muy alta que los médicos y médicas estén a favor de esta ley. También pero sí. podría pasar, quería preguntar esto, como por ejemplo pasó con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de que, o sea, suponiendo que entra en vigencia, ¿no?, una reglamentación específica para la eutanasia, de todas maneras podría haber médicos y médicas que puedan Sí, que son objetores de conciencia. objetor de conciencia. Sí, sí, sí. Caería en ese ámbito. Sí, de hecho, una de las cuestiones que se estaba trabajando en el proyecto unificado, hasta donde conozco, era cuáles eran los mecanismos para que ningún médico se vea obligar a hacer algo que va en contra de sus valores. Por lo tanto, si no comparte esto, no quiere ser partícipe, ya sea en un caso específico o en general no quiere ser parte, tenga los mecanismos para no verse obligado, por supuesto, actuar con toda su libertad y de acuerdo a su conciencia, al mismo tiempo que se vea garantizado el derecho de la persona. Por lo tanto, ahí también sé que los legisladores están tomando en cuenta, bueno, los déficits que hubo en la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo para garantizar que en todo el territorio nacional, todas las instituciones garanticen que las personas puedan acceder a esto por igual. Perfecto. Y yendo también a algunas cifras que mencionábamos, el 82% de los médicos y médicas en la encuesta del 2020, del 2021, en una encuesta de la consultora Cifra que realizó hace semanas nada más, se le preguntaba a las personas a través del muestreo si estaban a favor de la eutanasia y el 55% está de acuerdo con legalizar la eutanasia en Uruguay. Y el 25% se opone. Pero a esto se le suma un 20% que no tiene posición tomada. Y justamente esta encuesta también de los médicos y médicas a través del sindicato médico, que es bien importante también tenerlo en cuenta. También, yendo para que no nos quedemos sin tiempo, al espacio, a la actividad que realizaron el jueves pasado en el anexo del Palacio Legislativo, donde la sociedad civil hizo sus aportes. Bueno, tenemos ELA, fue una de las organizaciones a través de Carolina Rius, que habló sobre experiencias desde el trabajo con pacientes con ELA. Lucas Correa de Desclav Colombia habló sobre el funcionamiento de la eutanasia legal en su país. Florencia Salgueiro y Mateo Prigue de Empatía Uruguay y Clara Fassler e Ítalo Bove de Muerte Asistida Digna en Uruguay fueron quienes se expusieron en esta actividad. Preguntarte cómo vienen trabajando justamente con la sociedad civil y con otros compañeros y compañeras para también hacer esos aportes desde las organizaciones a este proyecto de ley. Bueno, en realidad ha sido un trabajo súper fructífero y súper lindo trabajar en estos ámbitos que tienen que ver con organizaciones que
no están ahí por poder, no están ahí por dinero, estamos ahí porque creemos en algo. Entonces, bueno, como te mencionaba específicamente con Mau, que tiene como una visión, incluso ellos fueron los primeros en empezar a hablar de esto, Sí. en una visión más de profesionales y de gente relacionada a la aplicación de políticas públicas, de la medicina, de cuidado, de salud mental. Bueno, ya tienen un camino recorrido en ese sentido y ellos, por ejemplo, fueron con un aporte bastante fuerte en cuanto a qué déficit tenían los proyectos de ley y en qué cuestiones creían que había que ir un poco más allá incluso. ¿Sí? Y algunas críticas, por ejemplo, ellos originalmente eran bastante críticos al proyecto de OPE por ser un proyecto como de mínima que establecía la despenalización del acto, pero no que fuese un derecho. Ellos eran de los que reclamaban justamente que esto tenía que ser un derecho y por lo tanto que todas las personas tenían que poder acceder a esto, que no era solo despenalizar, sino que había que ir un poco más allá. Entonces, esos aportes son súper importantes. Desde Empatía tuvimos como otro rol que es más, bueno, que ese 82% de los uruguayos y uruguayas que contestaron en una encuesta que están a favor, vean reflejado ese punto en los debates, vean reflejado en lo que dicen los legisladores, lo que se dice en los medios de comunicación y también como algunos cucos que se agitan a veces, bueno, que haya alguien contrarrestando eso, que no es tan así. Eso fue un poco lo que quisimos llevar el viernes. Y por otro lado, en esta ocasión se sumó desde Uruguay, tenemos ELA, que es una organización que trabaja específicamente con enfermos y familias con esclerosis lateral amiotrófica, que es una de las enfermedades que está como en el centro de todo esto. Y algo que me pareció interesantísimo del trabajo que hacen ellos es que Carolina Rius compartía, y está en el video que nosotros colgamos de nuestro canal de YouTube, que está muy bueno, lo recomiendo, cómo fue una evolución llegar a la conclusión de que la eutanasia tiene que ser legal. Porque en un principio este es un tema que asusta un montón y que puede parecer muy contradictorio a muchas cosas y que realmente no es fácil. Nadie amaneció con la certeza de todo esto. Es algo que genera un montón de miedos. Pero ella decía justamente cómo por el trabajo con las personas que explicaban qué era lo que necesitaban y qué pasa cuando esa necesidad no es respondida o es ignorada o es negada tanto por las familias como por el sistema médico en general. Bueno, viendo eso, cómo llegaron a la conclusión de que a esas personas no las podemos ignorar y hay que darle garantías y mecanismos para ser respetadas. Y que me gustó mucho esa idea de, bueno, desde la experiencia, desde la realidad, basado en lo que pasa hoy en día en el Uruguay, no podemos dejar de hacer algo al respecto. Y por último, fue muy interesante también que desde Colombia nos contasen un poco, porque el sistema de ellos es distinto. En vez de tener una ley, fue a través de una sentencia, entonces la aplicación y todo lo demás, el mecanismo es distinto, pero estuvo muy bueno para pensar en cuáles pueden ser los escollos para la aplicación hoy en día, porque si bien estamos haciendo una ley, todos sabemos que con hacer una ley no es suficiente, sino que para la implementación hace falta haber pensado bien las cosas. Y entonces, para no caer en los mismos agujeros que caen ellos a veces, nos estuvieron contando. Y esto también es parte de algo más amplio, ¿no? En varios lugares de América Latina se está discutiendo esto. En Argentina hay proyectos de ley para la eutanasia. En Chile lo están viendo si no entra en la Constitución. O sea, en Perú el caso de Ana Estrada está hoy en día en los tribunales, ya se habilitó, por lo tanto hay algo que se está moviendo mucho más allá de nosotros, y formar parte de todo ese avance fue muy importante para nosotros también, como reconocer que no estamos inventando la rueda, sino que estamos construyendo sobre los hombros de gigantes, y también como somos parte de algo que va a seguir más allá de nosotros también. Totalmente, sentirse apoyados por otras experiencias de la región es sumamente importante. Y preguntarte también sobre tu exposición y lo que estuvieron hablando sobre la desmistificación de los mitos que existen con respecto a este tema, que podríamos hacer una entrevista específicamente sobre eso, porque uno de los mitos que se propone desmontar es la contraposición entre la eutanasia y los cuidados paliativos. Contanos un poquito al respecto de esto. Bueno, los cuidados paliativos son los cuidados al final de la vida, que son importantísimos cuando ya se sabe que la persona no tiene cura, que ya tiene una enfermedad que es irreversible. Estos cuidados para aliviar sus síntomas, acompañarla desde un ámbito interdisciplinario, y son importantísimos para mejorar el bienestar y para pasar esos últimos tiempos, que pueden ser cortos o pueden ser largos, de la mejor manera posible.
Hay una ley de cuidados paliativos que ya pasó por diputados, que se votó por unanimidad, ahora está esperando ser tratada en senadores y también, bueno, está esperando tener el presupuesto y la voluntad política para que se aplique, ¿no? Entonces hay gente que te dice, bueno, cuidados paliativos sí, eutanasia no, porque lo ven como contrapuesto y nosotros desde Empatía no compartimos para nada esa visión. Creemos que ambas cosas tienen que ser legal y ambas cosas tienen que tener... todas las personas tienen que tener acceso a ambas cosas. Ahora, pensar que con los cuidados paliativos se pueden aliviar todos los dolores es pecar un poco de soberbia. Porque hoy en día las personas reales que viven en Uruguay, incluso las que tienen los mejores niveles de cuidados paliativos, acceso a las mejores tecnologías y fármacos, te dicen, bueno, hasta acá llegué, tal vez este dolor no se alivia con más morfina ni con más acompañamiento. Yo lo que quiero es otra cosa. Entonces, decirle a esa persona, no, bueno, pero mira, nosotros ya tenemos cuidados paliativos, fin de nuestros servicios, es súper cruel. Entonces, si bien sí hay personas que necesitan cuidados paliativos y que es muy importante que accedan a eso, incluso si el 100% de la población accediese, vas a tener igual casos excepcionales de personas que no van a sentirse suficientemente bien con esto. Entonces no lo puedes ignorar. Tenés que avanzar en las dos cosas conjuntamente. Y por otro lado se dice, bueno, pero hay mucha gente que no accede hoy en día a los cuidados paliativos en Uruguay y entonces capaz que quiere morirse porque no sabe que se puede aliviar. Está todo bien, estamos súper de acuerdo con avanzar en el acceso a cuidados paliativos. Uruguay es el mejor país en América Latina en ese sentido, pero hay una diría yo, manipulación de los datos que se utiliza, que es solo el 50% de la población accede a cuidados paliativos, pensando el 50% no accede, la mitad de la población uruguaya no accede, y eso en realidad no es verdad por cómo se construye el dato de cuánta población accede, que es contra un número de cuántas personas estadísticamente es de esperar que se enfermen y cuántas personas es de esperar que necesiten, y con respecto a ese número que es abstracto se contrasta a un número real que es cuántas personas accedieron. Eso te da un índice de cuántas accedieron, pero no de cuáles no accedieron, porque puede haber sido que con la medicina familiar o el médico general hayan tenido alivio suficiente, puede haber sido que no querían estar en cuidados paliativos, o puede haber sido que realmente no tuviesen acceso. Pero en realidad, si pensás que el número se construye así y que ningún país del mundo llega al 100% de cuidados paliativos, justamente por cómo se construye el dato, entonces decir, bueno, primero hablemos de cuidados paliativos, después de eutanasia, ¿qué pasa? ¿Cómo vas a poner ese límite? ¿Con qué criterio vas a decir el 70, el 80%? Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? Y mientras tanto, ¿qué vas a hacer con la gente que ni siquiera si tuviese cuidados paliativos se sentiría bien? Entonces, ahí hay como un escollo que es muy fácil de sortear, que es decir, ambas. Como ha pasado en países que tienen los mejores cuidados paliativos de Europa, están en 3 de los 5 países que tienen mejores cuidados paliativos de Europa tienen también eutanasia legal, y algunos desde antes que tienen ley de cuidados paliativos. Y eso te muestra que se puede avanzar conjuntamente y que no hay tal como, bueno, tantos de la gente va a querer toda morirse y entonces no va a tener cuidados paliativos. Eso no se condice con lo que pasó en Países Bajos, en Bélgica y en Luxemburgo. Si no pasó ahí, ¿por qué pasaría acá? ¿Sí? Entonces, en realidad, se puede avanzar en ambas cosas. La eutanasia no va a ser un obstáculo para que la implementación de los cuidados paliativos avance. En realidad, eso va a tener más que ver con la voluntad política que haya para hacerlos avanzar. Y por lo tanto, condicionar una cosa a la otra es una manera de tratar de embarrar la cancha, no un argumento real por el bienestar de las personas. Perfecto, una cosa no quita la otra, sino que ambos son derechos humanos. Ya nos estamos yendo, simplemente en síntesis, que preguntarte por qué la eutanasia tiene que ser legal en nuestro país. Porque las personas tenemos derecho a decidir cómo vivimos y cómo morimos, y una muerte pacífica, indolora, cuando el sufrimiento es demasiado grande, puede ser el mejor regalo que le podemos hacer a una persona, puede ser la manera de respetarla hasta los últimos momentos, tratarla como si fuese una persona y no un objeto, y entonces lo que queda es garantizar que eso funcione bien con las limitaciones que haya que tener. Pero seguir ignorando la situación hoy en día de las personas que tienen sufrimientos insoportables es una injusticia tremenda para con esas personas. Florencia Salgueiro de Empatía Uruguay, muchísimas gracias por estos Muchas gracias minutos. a ustedes también por tenerme.
Andrea, muchas gracias por tu participación, como siempre, en Regenerades, el espacio junto a Jimena García. En 15 días te reencontramos, ¿te parece? Así es, en 15 días, el miércoles a las 9:30 de la mañana aquí en Ciudades Invisibles. Muchas gracias. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos.